Y ahora os presentaré a Manuel María Rodríguez de Cerra. Manuel María Rodríguez de Cerra es psicólogo general sanitario, doctor en psicología y especialista en psicología del lenguaje. También es profesor adjunto en la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca, vicepresidente de la Fundación para la Ayuda a la Infancia y la Adolescencia en las Necesidades Especiales del Desarrollo, la Fundanet, y patrono de la misma. Realiza servicios de terapia de lenguaje en un centro educativo inclusivo en la ciudad de Salamanca y actualmente participa en un grupo de investigación sobre temas relacionados con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, estrés parental y la confección de una guía práctica breve sobre los principales trastornos del neurodesarrollo infantojuveniles. En esta sesión nos hablará sobre reeducar lectura en niños con TDAH. Bueno, y muchísimas gracias por compartir o que me cuentes o que yo te cuente a ti lo poco que yo sé sobre... Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel. Muchísimas gracias porque es un lujo poder entrevistarte y ya sé que tú eres muy modesto. No, porque hay mucha gente que sabe muchísimo más que yo. Bueno, siempre hay alguien que sabe más. Por supuesto, pero bueno, eso no significa que nos desanimemos y que realmente a mí lo que más me cuestiona en este tipo de trastornos es el sufrimiento humano que podemos evitar o que podemos extinguir o disminuir para muchas familias y sobre todo para las personas que lo sufren, ¿no? Sí. Para mí es uno de los elementos claves o fundamentales de todo lo que estamos hablando, de dificultades, de trastornos de neurodesarrollo, en fin, de todo lo que nos reúne en estos momentos aquí, ¿sabes? Sí. Pues mira, yo te quería preguntar, empezando por preguntarte por qué te dedicas a esto, cómo llegó el TDAH a tu vida. Pues mira, el TDAH a mi vida llegó sin hacer demasiado esfuerzo de memoria hace más de 30 años. 30 años donde había algunas personas que se dedicaban a estudiar lo que posteriormente hoy conocemos como TDAH, pero hace 30 años se llamaba disfunción cerebral mínima, ¿no? Trastorno hiperkinético, en fin, que me llamó la atención esta alteración de conducta o de comportamiento que persiste en muchos chicos y chicas a pesar de estar intentando trabajar con ellos de una manera, pues eso, controlada, de alguna manera monitorizada y que a pesar de todo eso, estas personas presentan grandes dificultades, no solo personales, sino laborales, sociales, familiares, económicas en muchos casos y que, bueno, me parecía que era un tema bastante interesante, ¿no? Por las consecuencias que conlleva si no ha sido diagnosticado y tratado lo más precozmente, ¿no? De ahí mi interés desde hace mucho tiempo y de hecho, pues eso es una parte de mi vida dedicada a todo lo que significa eso, este tipo de alteración en el neurodesarrollo, ¿no? Sí. Y como, aunque la mayoría de personas que nos escuchen seguramente lo saben, pero como también el Congreso está abierto a familias y a todo tipo, a estudiantes, a toda la comunidad, ¿nos puedes explicar qué es el TDAH? Bueno, pues mira, la verdad que sintéticamente lo intentaré explicar de la siguiente manera. Primero, que es un trastorno neurobiológico evolutivo crónico. Neurobiológico significa que no tiene nada que ver con la crianza ni con la educación. Tiene que ver con los genes y con el sistema nervioso central, fundamentalmente porque hay una serie de neurotransmisores que no transmiten la información de neurona a neurona en milisegundos, ¿no? Evolutivo porque se comporta de manera diferente en función de la edad cronológica que tienen los alumnos. No es lo mismo un niño de infantil de 3 años que un niño de primaria, de secundaria, de bachillerato o adultos jóvenes. Es decir, dependiendo un poco de la edad evolutiva, cronológicamente hablando, pues podemos encontrar que esos niños que antes eran inatentos siguen siendo inatentos cuando son adultos. Pero ese tipo de hiperactividad e impulsividad es como si estuviese introvertida a medida que va pasando la edad y vemos que mueven las piernas, que están como encendiendo la moto, no paran quietos, se levantan y de alguna manera también puede ser crónico porque en muchos de estos casos
más allá de la adolescencia, continúan y persisten incluso pues, gente pues, en toda la vida, por eso es crónico, es decir, es a lo largo de toda la vida, ¿no? Hasta hace poco tiempo se pensaba que el TDAH desaparecía en la adolescencia, ¿no? Como el Guadalquivir, bueno, desaparece y ya está, ¿no? Pero no es así, sino que desgraciadamente en muchos aspectos continúa a lo largo de toda la vida, con lo que significa de alteraciones o trastornos en la vida personal, familiar, laboral, académica, de relaciones sociales, familiares, que hace que estas personas, si no son primero diagnosticadas y después tratadas, conllevan una serie de otros trastornos o comorbilidades que pueden ser bastante importantes y que pueden ser hándicap o dificultados a lo largo de toda su vida, ¿no? Por lo tanto, en la mitad de los casos, del 50 y 60%, continúan en la edad adulta, ¿no? Las causas de este trastorno neurobiológico pues son más bien genéticas, no son ambientales, aunque se estudió pues, el tema de los edulcorantes, el tema del plomo en la pintura de las paredes, y los azúcares, es decir, que se han estudiado 1000 posibles casos, ¿no? Entonces, en el 85% de esos 100 casos son genéticos. Se transmiten de padres a hijos o familiares directos, y un pequeño porcentaje, entre el 10 y el 15%, son perinatales o postnatales, porque son niños que mejor o niñas que han tenido pues, algún tipo de radiación o de quimioterapia y han dañado las áreas prefrontales del cerebro, con lo cual, bueno, de alguna manera no tiene nada que ver con la crianza ni la educación, ni ser padres religiosos, no religiosos, altos, bajos, blancos, negros. Esto no tiene nada que ver con una serie de hipotéticos causas que puedan explicarlo, ¿no? Y que esto va bien para... Perdona, no, quería decir, sí. Este hincapié es importante porque muchas veces los padres se sienten culpables, ¿no? Creen claro. que son ellos que no están haciendo una crianza adecuada. Sí, y de hecho es cierto que muchos de ellos, cuando les damos, pues eso, la verdad que llegamos al diagnóstico, muchos de ellos pues respiran, y dicen, pues mira, ya sé lo que tiene un nombre determinado, ¿no? Pero siempre les queda ver si hubiéramos venido antes, si hubiéramos realizado algún tipo de intervención, pero muchas veces la gente no sabe dónde acudir, ¿no? Ni qué hacer. Pero lo más, para mí lo más significativo es explicar a los padres que no tiene nada que ver con la crianza de sus hijos. No tienen que sentirse culpables por nada. Es mala suerte, de alguna manera son genes, de alguna manera son elementos que escapan a los aspectos, vamos a decir, familiares, ¿no? No de nada sirve sentirse culpables de algo que no han tenido para ellos la culpa, ¿no? Exacto. Y una cosa, la diferencia que hay entre cuando hay hiperactividad y cuando no la hay, es más fácil, imagino, darse cuenta de que quizás empiezas a tener un problema cuando hay hiperactividad, pero a veces no la hay, ¿no? Claro. Mira, me alegro mucho que me digas este pequeño inciso, porque muchas veces, a ver, si pudiéramos establecer una frecuencia del trastorno, podríamos hablar de entre el 5 y el 7% de la población mundial. O sea, no de Barcelona, no de Salamanca, no de Madrid, sino a nivel mundial se establecen estos parámetros o esta horquilla o este intervalo, ¿no? Y en este intervalo, evidentemente, hay trastornos para chicos y para chicas. No solo son los chicos, sino también las chicas, ¿no? Entonces, hay una cierta relación de 1 a 4 aproximadamente de niños que presentan este trastorno en relación a las chicas, ¿no? También aquí hay discriminación, ¿eh? Parece ser que nos cuesta más diagnosticar a las chicas que a los chicos. ¿Por qué? Porque los chicos suelen tener asociados el TDAH combinado, es decir, el déficit de atención con la hiperactividad y la impulsividad. Y como es algo objetivo, algo que se ve, pues por lo tanto esa hiperactividad o exceso de descontrol o de dificultades en la emisión de sus respuestas hace que se observe más fácilmente en la población masculina que en la femenina. Por lo tanto, es cierto que en la población femenina hay más dificultades de aprendizaje que hiperactividad e impulsividad.
Sin embargo, los chicos que presentan este trastorno, además de esto, presentan trastornos de conducta si no han sido bien tratados y diagnosticados en la edad que corresponde, que es lo antes posible, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que hay discriminaciones sobre el sexo de este trastorno, ¿no? Y de alguna manera podemos observar en la población de ambos grupos, pues eso, significativas dificultades de aprendizaje que aparecen desde prácticamente los inicios del trastorno de la alteración del desarrollo. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Mira, yo aquí tengo, me lo he apuntado porque hay mucho, ¿no? Yo sé que tú repartes tu tiempo entre la docencia, ¿no? Y la investigación en la Pontificia de Salamanca, la universidad. Y también tratando a niños, como me estabas diciendo al principio, niños y niñas con trastornos del aprendizaje, sobre todo con TDAH, pero que tratas trastornos del neurodesarrollo en general, ¿vale? Y yo quería preguntarte, como estás en la docencia, estás en el laboratorio, digamos, y estás a pie de calle también, quería preguntarte si hay mucha diferencia entre la teoría y la práctica, en el siguiente sentido. Yo cuando estaba en la universidad hice como una distinción entre los profesores que solo trabajaban en la universidad y los que trabajaban en la universidad y trabajaban en la calle. Los que trabajaban en la calle eran menos optimistas. Los que trabajaban solo en la universidad, las teorías todas funcionaban. Tú, a ver, primero me dices si esto es verdad o mentira, si esto me lo he inventado yo o puede pasar, y luego tú cómo lo ves. Pues mira, vamos a ver, la verdad que yo desde siempre he pensado que hay que combinar el trabajo de campo con el trabajo teórico, si no, no vale una cosa para otra, ¿no? Y el gran enriquecimiento que hacemos desde el pie de calle, desde la acera o desde la calzada, es que estamos viendo la realidad de las cosas, ¿no? Lo otro es entelequia, es teoría, hablamos de niños autistas o de niños de TDAH, pero sin ponerles cara, ni ponerles número, ni persona, ni cuerpo, ni nada. Y por lo tanto hay una gran diferencia, ¿no? En todos los casos, la teoría no vale ni más ni menos para aplicar a la práctica. Y la práctica dista mucho de la teoría que muchas veces planteamos en la escuela, en la universidad, en donde nos movemos con este grupo de personas. Porque hay un niño, hay una niña, y detrás de ese niño o niña hay una historia familiar. Y de alguna manera hay un gran desfase. De hecho, no es ninguna crítica a la universidad, pero los graduados que salen de ellas muchas veces son excesivamente teóricos, no son prácticos, porque sus profesores son demasiado teóricos y no a lo mejor están hablando de dificultades de aprendizaje, de la lectura, escritura y cálculo, y resulta que no han visto un niño con este tipo de características, ¿no? Se dedican a las big data, a las estadísticas, y se olvidan de que detrás de esos números siempre hay una persona que no aprende o que presenta dificultades o que sufre porque no sabe qué es lo que le pasa, ¿no? Por lo tanto, sí estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás planteando. ¿Y son más positivos los que están en la parte teórica? Sí, porque ellos solo ven la parte bonita de lo que es el trastorno, ¿no? Es a nivel de grandes titulares, de grandes clasificaciones epidemiológicas, de grandes constructos teóricos, pero la realidad es diferente de la práctica. No hay una dificultad específica, sino que cada niño o cada niña presenta variaciones significativas con relación al trastorno, ¿no? No hay una gripe si no hay gripes, no hay coronavirus si no hay muchos coronavirus, dado que estamos en la pandemia. Sí. No hay dislexia sino dislesias, no hay disgrafías sino disgrafías, no hay TDAH sino TDAH. Con lo cual, cada ser, cada ente, cada sistema complejo de actividad, que es un niño o una niña con esta alteración, hace que sus características sean diferentes de otros, ¿no? No se puede categorizar ni encajonar absolutamente nada ni a nadie porque es la teoría. Eso es lo que hacen los teóricos. Claro. Sí, no, la teoría va muy bien para subirse a ella, ¿no?
pero luego hay que bajar y trabajar en la práctica. Una pregunta, la última vez que nos vimos te estaban publicando un artículo sobre una herramienta que habéis desarrollado, ¿no?, para facilitar la detección precoz del TDAH. ¿Nos puedes hablar de ello y nos puedes decir si es una herramienta clínica que se va a poder utilizar o que ya se puede utilizar en consultorios, en la práctica cotidiana? Mira, aproximadamente hace unos 10 años yo caí en la cuenta, bueno, como un posible proyecto realmente de investigación, encontrar una herramienta fácil, rápida, eficaz, que no conlleve demasiada preparación para que los mismos padres, los mismos profesores, incluso los mismos alumnos se pudieran autoevaluar, observar ese tipo de conductas lo más precoz posible, ¿no? Sabemos que cualquier tipo de alteración que se diagnostique tardíamente, el pronóstico será siempre menos favorable que aquellos que podemos realizar lo más pronto posible o lo que se dice lo más precoz posible, ¿no? Entonces, a partir de algunas de las pruebas americanas o que han sido adaptadas o traducidas en España, bueno, se me ocurrió conjuntamente con otros investigadores, ¿por qué no podemos hacer una prueba autóctona con las variaciones o características de la población española para verificar si realmente este tipo de pruebas podíamos elaborarla en un marco teórico evidentemente hipotético, contrastarlo con chicos y chicas que tenían 12, 13, 14 años que habían sido diagnosticados con esta misma alteración y verificar también o contrastar si los nuevos casos eran o tenían la sensibilidad necesaria para discriminar absolutamente los positivos de los negativos, ¿no? En base a eso construimos una prueba, primero sobre 150 ítems, lo hicimos análisis factoriales y poco a poco lo reducimos a 27 preguntas, de las cuales en una escala Likert de 0 a 3, los mismos padres, los mismos profesores o cualquier otra persona que esté cercana al niño, que conozca a ese niño o niña, puede responder, ¿no? Le llamamos las 3 Ps porque son padres, profesores y pediatras los que de alguna manera están en relación con estos chicos. Lo hemos publicado hace 3 años en la revista de Impacto, Evalúa. Recientemente aún está en imprenta pues, otro trabajo que he realizado sobre esta misma prueba y evidentemente está a la disposición de todas las personas que quieran utilizarlo en pediatría, en neurología, en psiquiatría infantil, porque de hecho es parecida al SNAP-4 o a la escala de IPOL o de Astronastapolos, que también es bastante conocida, ¿no? Por lo tanto, pongo a disposición del Congreso Internacional y de todas las personas que quieran utilizarlo, bueno, pues una herramienta sencilla y eficaz que puede servir como cribado para, en principio, verificar si ese tipo de conductas son compatibles o no con la inatención, con la hiperactividad o con la impulsividad, ¿no? Muy bien, pues luego ya me pasarás el enlace porque esto es muy interesante, muy, muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Muy bien, pues te hacía la pregunta sin estar segura de que la respuesta sería tan positiva. O sea, pensaba que me dirías, bueno, todavía estamos, todavía no está. Pero no, ya está. Demuestras publicada, que eres un investigador que baja a la calle. Muy bien. Sí. Y de hecho, pues desde nuestra propia fundación, de Fundané, tenemos una página, la página de ella, tenemos traducido esta herramienta a diferentes idiomas, con lo cual pues, la divulgación puede ser más amplia, ¿no? Y evidentemente está a vuestra disposición para que la podáis traducir al catalán como una herramienta más que podamos utilizar desde Glyphing o de cualquier otro pues espacio de diagnóstico o tratamiento del TDAH, ¿sabes? Qué bien, pues seguramente te pillo la palabra y lo vamos a traducir al catalán. Y ya sabes que yo hago lo que digo. También estás a pie de calle. También.
Oye, ¿nos puedes contar, esta tu parte de investigación y de docencia, pero también tienes esta parte de trabajo en la calle que hemos dicho que haces con Fundanit y con Respira Ávila? ¿Nos puedes contar qué son y qué haces allí? Bueno, pues Respira Ávila y Fundané, o Fundaní, como decimos, son dos fundaciones sin ánimo de lucro que lo que buscamos es ayudar a grupos, a familias que presentan a uno de sus miembros algún tipo de alteraciones de lo que estamos hablando, ¿no? Esto surgió hace muchos años ya, donde una madre que estaba dando clase un sábado en la Universidad Pontificia, me preguntó, ¿qué hago con mi hijo después del horario escolar? ¿Dónde lo puedo llevar? ¿Qué hago con él? Y entonces, bueno, pues con otra serie de personas, con Pilar Samaniego, nuestra presidenta de la fundación, y con otras personas, empezamos a darle vueltas de qué podíamos hacer, ¿no? Y entonces se nos ocurrió buscar un espacio donde las mismas familias conviven con otras que pueden tener un trastorno parecido, ya es catártico en sí mismo porque hablan de su propio problema, y tener diferentes servicios a los cuales los alumnos o los miembros o las personas beneficiarias pueden mejorar sus competencias cognitivas, lingüísticas, sociales, etcétera, etcétera. Incluso las familias a nivel de terapias sistémicas, de aceptación y compromiso, pues pueden también mejorar su estado de bienestar y de confort emocional, ¿no? Y por lo tanto, desde hace 3 años, cerca de 4, somos una de las fundaciones que más pujanza y empeño y motivación hacemos, y de hecho pues no damos abasto en estos momentos de la cantidad de personas que acuden a nuestros servicios, ¿no? Y Respira Ávila es una asociación y fundación que se dedica a los servicios, sobre todo para personas que presentan diferentes alteraciones físicas, psíquicas, que sirve o da esos servicios a personas que presentan algún tipo de alteraciones, ¿no? Concretamente, nuestro reto, gracias a Glyphing también, que nos ha dado la posibilidad de poder trabajar gratuitamente con estos niños, un grupo de chicos y chicas de 18, 20, 25 años que no han podido acceder a la, vamos a decir, escolarización ordinaria, han podido a través de Glyphing empezar o mejorar o perfeccionar su automatización en los procesos de lectura, ¿no? Muchos padres están encantados con este método que pueden usarse independientemente de la hora, del lugar, en su propia casa, y de hecho pues tenemos una comunicación bastante fluida con ellos, vemos un poco cómo van sus gráficos, sus trabajos, y están encantados con el Glyphing que vosotros habéis prestado de una manera gratuita para que puedan trabajar y automatizar y ser capaces de comprender aquello que están leyendo, ¿no? Aún es pronto, no tenemos datos significativos, pero sí es cierto que ha aumentado su motivación para leer y comprender aquello que están viendo por la calle o que están cogiendo una revista. Es decir, que el método funciona también para grupos de personas más allá de los 18 o 20 años con discapacidad cognitiva, ¿no? Y estamos encantados de poder darles una herramienta que pensaban que no existía, que no podían llegar a ella y que no se basa evidentemente en escribir, sino sencillamente a través de las herramientas que pueden ser la tablet o el ordenador, ser capaces de utilizarlo conjuntamente con alguien de su familia o de un educador o de un formador o un profesor que les ayude a trabajar en estas tareas, y están encantados, ¿eh? También te puedo decir, ¿no? Sí, están encantados con este método. Muy bien, pues yo me alegro muchísimo, Manuel, y gracias por decirlo. Estábamos hablando de la aplicación de Glyphing en Respira Ávila, pero también lo utilizáis en Fundanet. ¿Y en Fundanet en qué perfiles de niños lo utilizáis? Pues mirad, fundamentalmente los niños que nos llegan son de espectro autista, de dificultades de aprendizaje,
como trastorno secundario a un TDAH. Entonces, de manera sistemática, sabemos que el 50 al 60% de las personas que presentan TDAH presentan dificultades de aprendizaje. La comprensión lectora es muy baja. Y por lo tanto, de manera protocolaria, además de hacer una historia clínica, además de realizar una serie de pruebas neuropsicológicas, le pasamos el Glyphing de manera sistematizada. ¿Por qué? Para verificar que existe diferencia en más de 2 años académicos en cuanto a velocidad, precisión y comprensión. Con lo cual, es una herramienta más utilizada como elemento diagnóstico de verificar el desfase curricular en la comprensión lectora que, evidentemente, inunda todas las parcelas de lo que es la educación desde los 6 años hasta los 16. Con lo cual, están abocados al fracaso si no se tiene en cuenta o no se utilizan las herramientas que dispone Glyphing para la mejora de las funciones o las funciones ejecutivas o aumento de la comprensión lectora a través de un sistema lúdico gamificado que para ellos es fácil de usar, no les recuerda nada por los métodos tradicionales analógicos de papel, bolígrafo, lecturas que a veces no son para ellos nada interesantes y el nivel de motivación suele ser bastante bajo. Muy bien, muchas gracias. ¿Tienes algún, yo siempre pregunto, me gusta preguntar esto, ¿tienes algún caso? Y si no lo tienes, no pasa nada, pero la pregunta es, ¿tienes algún caso de éxito de estos que a veces ocurre que parecen mágicos? Bueno, yo no creo mucho en los milagros ni en la magia, pero sí es cierto que una vez que se sabe qué es lo que tiene, el traje se le hace a medida. Y de hecho, los resultados que estamos encontrando nos indican que el nivel emocional, el nivel de competencia cognitiva, el nivel de eliminación o disminución del estrés parental son indicadores positivos de que estos chicos y chicas acuden a través de las diferentes herramientas que encontramos en Fundané o en Glyphing, son muy beneficiosas en general para todos. Pero eso sí, de manera sistemática. Es decir, que no puede, bueno, igual que el Glyphing se tiene que trabajar al menos 4 veces a la semana, como te he escuchado en muchas ocasiones, para entrenar, como si fuera un músculo, pues evidentemente este éxito es consecuencia, primero, de los padres que saben y entienden y comprenden qué es el trastorno o qué es lo que le pasa al trastorno, con lo cual es importante que tengan también una idea adecuada y clara de qué es lo que le pasa a su hijo o a su hija. Y en segundo lugar, tener las herramientas de primera línea que hacen posible que estos alumnos vayan mejorando a cada uno de estos niveles. Eso se lo debemos por los grandes profesionales que están tanto en Glyphing como en la Fundación, en Fundané, que hacen que esto sea todo un milagro, como tú dices. Sí, yo he dicho que parecía, no que fuese. Yo también digo siempre que a veces hay resultados que parecen mágicos, pero que lógicamente no son mágicos, sino que detrás hay trabajo. Efectivamente. Sí, hay trabajo, hay constancia y estoy de acuerdo contigo que es fundamental que la familia colabore, porque como necesitamos que haya cierta constancia, si no se hace desde casa no se podría hacer. Entonces es fundamental que la familia se dé cuenta y esté allí aplicando, que es la parte más difícil, porque quiere decir que es cada día, durante muchos días, y esto es pedir mucho a veces, ¿no? Es una rutina más que hay que instaurar. Efectivamente. Y de hecho, hace unos años estaba leyendo libros sobre escuelas eficaces, profesores eficientes, es decir, cuál es el éxito o cuál es la clave del éxito de los chicos y chicas, ¿no? Y evidentemente, después de haber leído y de estudiar algunos temas, el éxito o el fracaso está siempre en la familia, no en el centro escolar. Una familia que empuja, que motiva, que aprende, que se sacrifica por el miembro que de alguna manera tiene alguna dificultad, y eso es lo que hace que el éxito en mayor o menor tiempo llegue a su consecución y a su final. Y esto es necesariamente
lo que nos hace implicar a las familias en todas las alteraciones o dificultades que hay. Si no, no sirve para nada. Sí, o sea que tendríamos que tener medidas para poder apoyar a las familias que quizás no pueden apoyar a sus hijos. Claro. ¿No? Que aquí empoderarles de alguna manera también a los padres en el proceso de mejora de su hijo. Es que eso es fundamental. Si no, no sirve. Si no, sería un aparcamiento de niños o de niñas que lo llevan a no sé qué consulta o está 2 horas y piensan eso, el pensamiento mágico, bueno, como llevo aquí, seguramente esto va a funcionar y se va a solucionar, ¿no? Pues no. De hecho, vosotros hacéis, ¿verdad?, muchas presentaciones, talleres que van dedicados a los padres, a las familias. Efectivamente, ahora con el tema del COVID está un poco más complicado, pero sí necesariamente tiene que haber una fluencia, una comunicación entre profesionales y los padres, ¿no? De hecho, es una de las cosas que tenemos, que somos muy sensibles porque tenemos que, de alguna manera, empoderar a los padres de que parte del éxito también es cosa de ellos. Exacto. Muy bien. Y mira, tengo una pregunta sobre no, es muy fácil. Sobre la evaluación Glyphing, porque la última vez que nos vimos en Salamanca, sí, me acuerdo que salíamos de dar una charla y tú le dijiste a Pere de Glyphing, le dijiste, es que tú, Pere, no sabes lo que tienes entre manos, esta evaluación es una maravilla. Y entonces nos explicaste, ¿no? O sea, nos explicaste la evaluación Glyphing que, como si nosotros no la conociésemos, ¿no? De lo contento que tú estabas usándola. Entonces yo te quería preguntar, ¿lo puedes explicar como le explicaste a Pere? Más o menos. Lo más, date cuenta de que los chicos y chicas siempre están en un sistema analógico, donde se sientan, le ponen una comprensión, utilizan una prueba y tal, y después de varios días, después de haber hecho, pues eso, una ejecución de tareas, de lectura, de escritura, de comprensión, de escritura espontánea, que son las relaciones, al cabo de X tiempo resulta que te dan un resultado que a veces, pues, es cualitativo, no es demasiado clínico, en fin, que es un poco, que presenta grandes lagunas, ¿no? Este método, el Glyphing, hace que la evaluación se realice en muy pocos minutos. Desde que el niño se sienta, que ve los gráficos y los dibujos que son maravillosos, que están adecuados a las diferentes edades, que los textos que se utilizan también están muy estudiados y de alguna manera corresponden al nivel medio de ejecución de estos alumnos. Podemos encontrar o tener en muy poco tiempo una evaluación muy amplia, exhaustiva, de los niveles de precisión, de velocidad, comparativamente con cada uno de los niños de su propia edad o de su propio curso, cuánto comprende de lo que acaba de leer y de alguna manera nos da pues una explicación de si, bueno, esto es un poco ya teórico, si funciona mal la vía fonológica o la vía directa, que es la que utilizamos habitualmente para comprender no solo las palabras, sino las frases o los textos o el discurso correspondiente. Y para mí, una de las claves del éxito de Glyphing es justamente esto, la rapidez en la ejecución de la evaluación. En muy poco tiempo tienes gran cantidad de información que te puede ayudar para preparar, evidentemente hay miles de ejercicios y de actividades que habéis hecho, que espero que se continúen perpetuando porque Glyphing puede llegar más allá del infinito. ¿Por qué? Porque todo está por hacer, ¿no? A pesar de que hay mucho hecho, podemos hacer o podéis hacer, evidentemente, a través de utilizar las dos vías perceptivas, tanto la visual como la auditiva, pues eso, y de alguna manera el movimiento, la ejecución de los dibujos, para ellos es algo maravilloso, ¿no? Y se olvidan de que están mejorando o perfeccionando los sistemas de procesamiento lector, ¿no? Maravilloso es como... Muy bien. Es así. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Es que a mí me gusta escuchar cómo lo explicas. Bueno. Sí, la verdad que para mí ha sido un descubrimiento. Desde que te he escuchado hace 4 años, si mal no recuerdo, en Salamanca, para mí fue
Es decir, no hay más. O sea, este método funciona muy bien y de hecho pues el éxito que tiene a nivel de España o de Sudamérica, es decir, que tú puedes hablar más que yo de la gran cantidad de personas que utilizan diariamente el Glyphing como método de Sí. entrenamiento, de mejora. No, y seguimos haciendo sesiones, ¿eh? Supongo que has visto todas las Sí. sesiones de comprensión nuevas que Uh-huh. nos están felicitando muchos niños por las sesiones de perros y ahora nos están pidiendo que hagamos lo mismo pero con dinosaurios. Y ya hemos empezado. Ah, qué bien, qué bien. Pues es maravilloso tener una herramienta fácil de usar en la que los padres se implican en muchas ocasiones y que no es demasiado esfuerzo para ejecutarlo, ¿no? Es como jugar un partido de fútbol o nadar o pasear, ¿no? Es decir, no es un esfuerzo cognitivo importante, pero sí a largo plazo da que los resultados son muy positivos a todos los niveles. Y de hecho, fíjate que personas que presentan dificultades cognitivas importantes están muy motivadas para trabajar en este método que es revolucionario. Es como de la tiza al ratón. Pues esto es lo que hace Glyphing, ¿eh? Oye, mira, te añado una pregunta porque acabas de decir una cosa, has dicho que pide la implicación de los padres. A veces este punto es como un hándicap, ¿no? Muchas personas dicen, es que los padres no se implicarán o no se implican. Si ahora nosotros dijésemos, vamos a hacer el Glyphing autoejecutable, el niño puede trabajar solo con sus cascos delante del ordenador, no necesita al papá o a la mamá, ¿te parecería bien, terapéuticamente hablando? Sinceramente, ¿eh? Porque si me dices que hay que hacerlo, lo hacemos. Yo creo que la variable humana es importante, si no sería un videojuego. Es decir, Sí, ¿verdad? hasta qué punto lo que tú dices realmente no pasa por un juez, por una persona que está escuchando o está viendo lo que estás haciendo y quién controla al controlador. Es decir, quién es capaz de decidir si lo que está haciendo ese niño es correcto o no es correcto. Con lo cual, eso sería un hándicap, sería como un videojuego más, ¿no? Si, bueno, pues voy a hacer una carrera, ¿quién me dice a mí que lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Por lo tanto, creo que un valor en alza, un valor añadido que tiene Glyphing, implicar a las familias en el mismo proceso, para familias o profesores que también lo utilizan en las escuelas o diferentes profesionales de diferentes áreas que trabajan con el Glyphing de una manera, bueno, pues eso, diaria, semanal, mensual, es decir, con mucha frecuencia en su trabajo diario y de hecho cada vez hay más personas que conocen este método y de alguna forma lo que hacen es trabajar, o sea, ellos mismos se implican en el método Sí, y en sí. el trabajo. Y de eso cuando hablo con las familias, pues mira, el otro día con mi hijo, mira, estuve haciendo esto, bueno, me enseñó mi hijo cómo había que trabajar, no sé qué decir, que hay una especie de interacción entre, Sí. fundamentalmente hay más madres que padres, yo no digo que sea una variable significativa, pero hay más madres que padres que trabajan con este método y de hecho cada vez es un recurso fácil que puedes usarlo mañana, tarde y noche, que puedes hacer 2 sesiones en el mismo día o 3 sesiones y que de alguna manera está pues, al alcance de cualquier persona, ¿eh? Pues mira, me alegro que hayas contestado esto porque es lo que opino yo también, porque además también hay el valor de la interacción de los padres, más allá de que estén controlando, Claro, ¿no? claro, Hay claro. también la parte que muchas veces se establece un diálogo y una ocasión de estar juntos consiguiendo una tarea, ¿no? O sea, hay la parte emocional también. Eso es, y que en ese tipo de actividad lúdica, los dos, tanto el padre o la madre como el hijo o como la hija, digamos que tienen una interacción emocional positiva, no están enfadados, Es importante, muy importante. sino que colaboran, juegan, ¿eh? Que es algo importante que a veces nos Sí, olvidamos de que nuestros hijos tienen que jugar con los padres o los padres tienen que jugar con los hijos. Y esto es sí. un elemento más lúdico para tomarlo como algo relajante incluso, que exige, pues, por supuesto, pues una gran capacidad de atención, de memoria, de retención de la información, pero de alguna forma también es cierto que hace que sea fluida, sea rápida, sea eficaz la tarea y de hecho
vamos a hacer otra tarea más, ¿no? Porque los niños se sienten a gusto con sus padres cuando están trabajando en este método, en este elemento donde no hay una penalización. Muy bien. Trabajamos muy bien. Trabajamos en positivo y si puede ser con alegría. Claro que sí. Esto es importante y es uno de los elementos fundamentales del ser humano, las emociones. Si tenemos emoción, tenemos atención y tenemos motivación. Si no hay emoción, no hay atención y no hay emoción. Exactamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Manuel. Te agradezco mucho este rato y esta charla y que hayas sido tan claro y específico y puntual en todo lo que nos has contado. Y esperamos vernos presencialmente lo antes posible. Sí, por supuesto que Venimos sí. A comer jamón a Salamanca. Por supuesto que sí. Y nada, estáis invitados en Salamanca a degustar pues una de las maravillosas platos que es el jamón ibérico, ¿no? Y nada, saber que estoy a disposición también de Glyphing, que estoy súper convencido y si hay algo que queréis que haga, encantado de publicar también con vosotros, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo. Bueno, y felices vacaciones, entre comillas, que sé que tampoco dejáis de trabajar, ¿eh? Sí, bueno, pero descansamos también a veces. Muy bien, seguro que sí. Bueno, pues nada. Gracias. Un abrazo, Manuel. Hasta luego, buenas tardes, hasta otro día. Buenas tardes. Adiós. Buen día. Buen día.